al Salvador. Yo quiero presentar en esta ocasión al portavoz de la bendita, santa y poderosa palabra del Señor, un joven pastor que es el director del centro bíblico, que es un hombre abnegado, esforzado, un hombre serio, respetuoso, y que él nos trae la palabra del Señor. Me refiero a Ramón Icaza. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Dios les bendiga. Vamos a estar puestos de pie y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, Evangelio de Juan, y vamos a estar leyendo el capítulo 1. Y antes de la lectura queremos desearle feliz Navidad a todos los hermanos aquí presentes, a los que nos escuchan por la radio y nos ven a través del internet. Evangelio según San Juan, capítulo 1, leemos del versículo 1 al 5 y luego saltamos al 14 en adelante. Reitero la cita bíblica, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así en esta noche: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar para honrar y glorificar tu nombre. Permítenos, Señor, que a través de tu palabra podamos expresar tu voluntad, Señor, y sobre todas las cosas que el nombre de Jesucristo sea glorificado en esta noche. Úsame para tu gloria, Señor, y permíteme expresar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos a unas 2 horas y algunos minutos de celebrar la Navidad, este acontecimiento que se celebra en todo el mundo. Pero cuando vemos las noticias, cuando vemos el comportamiento de las personas para estas fechas, nos preguntamos realmente qué es la Navidad, qué estamos celebrando, qué acontecimiento realmente celebramos, cómo lo conmemoramos y el alcance de estos acontecimientos, de este suceso que celebramos en esta noche, víspera del 25 de diciembre. Y es importante que nosotros como cristianos estemos claros qué es lo que se celebra en la Navidad y estemos fundamentados bíblicamente para comprender lo profundo, lo vital, lo importante que es esta celebración. No es una celebración más, no es una celebración menos, es una celebración que cambió el curso de la humanidad. Es una celebración que ha hecho la diferencia en la vida de millones y millones de personas a través de la historia. Y usted y yo hoy tenemos que estar claros qué es lo que celebramos en esta noche. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Básicamente lo que celebramos en esta noche es ese acontecimiento donde Dios se hace hombre. Pero ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué era importante que Dios se hiciera hombre? En primer lugar, debemos comprender, entender y aceptar que Dios no necesita
ni era necesario por causa de él mismo hacerse hombre. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios es el que sustenta todas las cosas, que Él existe por sí mismo y que Él no necesita de nadie. Dios no tenía necesidad de hacerse hombre. Sin embargo, por una razón, era importante que Él se hiciera hombre. Si nosotros recordamos lo que la Biblia establece en el libro de Génesis, habla que luego que Dios creó al hombre, luego que Dios formó al hombre, le dio instrucciones y lo estableció en el huerto del Edén. Posteriormente el hombre y la mujer son engañados y caen. Pero gracias a Dios que esta caída del hombre no agarró a Dios por sorpresa. La Biblia dice que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la caída del hombre. Dios conocía que ese ser creado a su imagen y semejanza iba a fallar. Dios sabía que ese hombre, que esa mujer, que ese ser humano iba a ser engañado. Y Dios establece un mecanismo para que el hombre sea salvo. Y aquí yo quiero entrar un poquito en doctrina, y es importante. ¿Por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? ¿Por qué no murió un ser humano común y corriente? ¿Por qué no era suficiente el sacrificio de los animales, el sacrificio de las ovejas, de las vacas que vemos en el Antiguo Testamento? La Biblia declara y establece que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos lo creen? Dios no puede negarse a Él mismo. Y cada vez que hay una transgresión a la ley de Dios, Dios como juez debe ejecutar sentencia. El hombre pecó, el hombre falló. Si bien es cierto, fue engañado, pero el hombre era responsable de su decisión. De igual manera, usted y yo en el día de hoy somos responsables de nuestras decisiones. Nosotros podemos decir muchas veces que la situación económica, podemos decir que las personas que están a nuestro alrededor, podemos hablar y decir que nuestro jefe o las personas que hablan mal o hablan bien de nosotros son responsables. Pero la Biblia me dice a mí que el hombre individualmente es responsable de sus actos. Y el hombre, a pesar de ser engañado, era responsable de esa decisión que el hombre tomó. Dios le dio libre albedrío. Por ende, el que debía ser juzgado era el hombre. El hombre debía ser llevado a juicio. El hombre debía ser llevado a una sentencia de muerte. La Biblia lo establece claramente en el libro de Romanos, donde dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia habla de una sentencia de parte de Dios. La muerte es separación de Dios. Cada vez que el hombre desobedece, se está separando de Dios. Era el hombre el que debía ser juzgado. Era el hombre el que debía recibir ese juicio. Pero lastimosamente ningún ser humano podía pagar lo que era necesario para que el hombre no fuera llevado a juicio. Dios amó tanto al hombre, dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podía morir algo que no fuera un ser humano, pero no podía ser cualquier ser humano. Tenía que ser alguien perfecto, y por causa del pecado no había ningún ser humano perfecto. Y Dios entonces, que amaba a ese hombre, no quiso que ese hombre fuera una condenación. Y de antes que el hombre cayera, estableció el mecanismo para que el hombre fuera salvo. Y ese mecanismo era muy sencillo. No hay nada más perfecto que Dios. No hay nada más santo que Dios. No hay nada más sublime que Dios. Y ese mismo Dios decide: yo voy a rescatar a ese hombre y esa mujer que fue engañado por Satanás. Pero el hombre era el que había cometido el pecado y el hombre debía ser juzgado. Dios decide, para que el hombre reciba ese juicio, porque yo soy un Dios justo, es necesario que yo me haga hombre. Era necesario que ese Dios perfecto se hiciera hombre. Era necesario que ese Dios
tuviera parte en la humanidad, porque el juicio de Dios tenía que caer sobre la humanidad, sobre el ser humano. Hoy celebramos ese acontecimiento donde nace ese Dios, ese hombre, donde inicia ese proceder, donde ese niño que nació en Belén iba a crecer, iba a tener un ministerio por 3 años para morir en una cruz en el Calvario, porque siendo perfecto pudo llevar el juicio y la sentencia de Dios el Padre sobre sus hombros, para que usted y yo hoy podamos estar en este lugar glorificando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ese Dios no se hace hombre, usted hoy mismo quizás estuviera muerto, usted estuviera en un hogar destruido, usted estuviera ahora mismo postrado por una enfermedad. Pero gracias a ese Dios maravilloso, gracias a ese Dios amoroso que decidió hacerse hombre y morir en una cruz en el Calvario, para que usted y yo seamos sanados de toda enfermedad, para que usted y yo seamos salvos de todo pecado, para que usted y yo seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Era necesario que Dios se hiciera hombre. Y déjeme decirle algo: la condenación eterna no es que es un Dios airado, que como el hombre no lo obedece se pone bravo y lo tira a un lado. No, la Biblia habla de una condenación eterna llamada el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar donde hay ausencia absoluta de Dios. Usted imagínese un lugar donde no haya ninguno de los atributos de Dios, un lugar totalmente ausente de amor, un lugar totalmente ausente de paz, un lugar totalmente ausente de misericordia, un lugar totalmente ausente de la bondad y la gracia de Dios. Ese es el infierno. Es un lugar terrible. Pero el hombre hoy en día decide voluntariamente, consciente o inconscientemente, ir a ese lugar. Dios no fuerza al hombre a que le acompañe. Dios no fuerza al hombre a que vaya a estar con él. Pero el infierno es el lugar donde los ángeles caídos, Satanás y muchos seres humanos van a ir por su decisión. Usted y yo podemos ir al infierno si decidimos hacerlo. Suena duro, pero usted y yo somos responsables de nuestras decisiones. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Usted en su vida decide vivir con Dios o sin Él. Muchos de nosotros no lo hacemos conscientemente, pero le damos la espalda a Dios con nuestras acciones, nuestros comportamientos y lo que hacemos en nuestra vida. Pensamos que la iglesia o el evangelio es un accesorio más de nuestra vida. No, hermano mío, el evangelio, la comunión con Jesucristo no es un accesorio más de nuestra vida, no es una parte de nuestra vida. Tiene que ser toda nuestra vida para que usted pueda tener esa comunión y esa salvación. Muchos de nosotros le damos la espalda a ese Dios hecho hombre y no honramos el día de hoy de Navidad. No lo honramos con nuestra conducta, no lo honramos con nuestras decisiones, no lo honramos con nuestro proceder, porque en nuestra vida diaria dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de obedecer a Dios, dejamos de congregarnos, porque es más importante el negocio, porque es más importante la casa, porque es más importante la esposa, porque es más importante los hijos. Pero déjeme decirle en esta noche, para honrar al que nació en Navidad, debemos de ponerlo en primer lugar, debemos de ponerlo sobre todas las cosas. Sin darnos cuenta estamos decidiendo vivir sin Dios, y el infierno es eso, es donde Dios te da lo que tú has decidido hacer. ¿Cuántos de nosotros, aún conociendo el evangelio, decidimos inconscientemente con nuestras acciones vivir sin Dios? Y esa es la condenación final, una existencia eterna sin Dios. Pero gracias a Jesucristo, que se hizo hombre en un día como hoy, en Navidad, para que usted y yo podamos tener acceso al Padre, porque la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta
La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Ya vemos que por qué era necesario que Dios se hiciera hombre. No por una necesidad de Él, sino por el amor que Dios te tiene y me tiene a mí. Se hizo hombre para que la condenación fuera sobre Él. Por eso Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ausencia total de los beneficios de Dios cayeron sobre Jesucristo. Pero este hombre, este Dios hecho hombre, Jesucristo, la Biblia nos enseña que vino a través de un milagro. Fue gestado, fue concebido, fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer virtuosa, en una mujer importante, en una mujer digna de imitar, en una mujer escogida por Dios, que tiene gran galardón. Pero la Biblia nos dice claramente que lo que es engendrado, lo que está siendo gestado, lo que está en el vientre de María, es engendrado por el Espíritu Santo. Por eso el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí vamos a hilar un poco delgado. En Jesucristo estaba la naturaleza humana y divina plenamente, completamente, Dios y hombre plenamente. La naturaleza divina no puede ser engendrada. La Biblia nos enseña que Jesucristo existió siempre. El Verbo de Dios. En el Antiguo Testamento se le veía manifestado como el ángel de Jehová. Y usted ve a Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. Y usted ve a ese Jesús, a ese Verbo de Dios en Génesis capítulo 1, cuando decía: hágase la luz, y la luz fue hecha. Cuando ese Verbo encarnado decía que existieran los animales y la creación, ese mismo Verbo encarnado estuvo frente a Moisés y dividió el Mar Rojo. Ese mismo Verbo encarnado estuvo y defendió al pueblo de Israel, lo dirigió en la nube de fuego y en la nube en el día y en la columna de fuego de noche. Ese mismo Verbo encarnado estuvo peleando las batallas ahí con David. Ese mismo Verbo estuvo ahí para proteger a Abraham. Ese mismo Verbo protegió a Noé y su familia. Ese mismo Verbo hizo señales y prodigios en Israel. Ese Verbo de Dios siempre estuvo actuando a favor de la humanidad. Ese Verbo de Dios siempre estuvo peleando por el ser humano. Ese mismo Verbo estuvo cuidando una nación para después traer la salvación al mundo. Siempre estuvo actuando a favor del hombre. Pero ese Verbo se hace carne. Esa naturaleza divina no puede ser engendrada, siempre ha existido. ¿Quién engendró entonces el Espíritu Santo? La naturaleza humana. Muchas veces incorrectamente decimos que María es la madre de la naturaleza humana. Equivocación. El Dios Todopoderoso es el Padre de esa naturaleza humana. Por eso ese ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La naturaleza divina no puede ser engendrada. Pero Dios creó ese cuerpo por medio del Espíritu Santo de una manera sobrenatural y lo puso en el vientre de María. Y en ese momento que ese cuerpo fue puesto ahí en el vientre de María, era completamente Dios y completamente hombre. Y ese Verbo de Dios, para poder llevar el castigo por tu pecado y el mío, tenía que vivir una vida totalmente humana. Por eso estuvo 9 meses en el vientre de María y luego nació como todos los seres humanos. Creció, se alimentó, vivió y murió en una cruz del Calvario. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Y leemos en leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ese Jesús que nació en Belén hace más de 2000 años, es el Dios que creó los cielos y la tierra, el que creó cada parte del universo, cada área del universo, la luna, el sol, los planetas. Es el Dios que creó las plantas, es el Dios que creó los animales, es el Dios que creó este mundo, es el Dios que creó todas las cosas. Yo no sé si usted me comprende, pero el que nació en Belén no es cualquier hombre, es el Dios todopoderoso, es el Dios creador, es el Dios que dice la palabra en hebreo que sustenta todas las cosas con el poder de su mano. No es cualquier hombre el que nació. No es como algunos quieren decir que Jesús era un profeta. No es un hombre cualquiera. No es solamente un buen hombre como dicen algunos, o un gran maestro. Es el Dios creador de todas las cosas, el que se hizo hombre en una Navidad. La Biblia dice que, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La Biblia dice que ese Jesús nació para traer vida y para traer luz. Yo no sé cuál es tu situación en tu hogar. Yo no sé cuál es tu situación económica. Yo no sé cómo te sientes, porque hay personas que me ven a través del internet y ustedes muchas veces se han deprimido en Navidad, se sienten solos, se sienten abandonados y hay tristeza en su corazón. Pero en Navidad nació Jesús de Nazaret, que te trae la vida y hace que esa oscuridad se vaya a un lado. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Aquí en Panamá quieren venir las tinieblas de la delincuencia, de situaciones difíciles, pero este libro me dice que el que nació en Navidad es la luz del mundo, es la vida, y esa luz en la oscuridad resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. Tenemos que saber que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando ese Dios que se hace hombre, ese Dios todopoderoso, ese Dios que es luz y que es vida. Y mire lo que dice el versículo 14. Y esa luz, esa vida, ese verbo que es Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted lee los evangelios, usted ve a un Jesucristo que va caminando sobre las aguas. Usted ve a un Jesucristo que sana toda enfermedad. Usted ve a un Jesucristo que cuando se levantan los fariseos y Satanás quieren detenerlo, no pueden, porque Él es el Dios todopoderoso y la gloria de Dios se manifiesta en Jesús. Y yo quiero decirte en esta noche que el Jesús que caminó hace 2000 años está hoy con nosotros, manifestando esa misma gloria y mayor gloria que aquella. Si usted se emociona cuando ve los evangelios a Jesús sanando, viene la mujer del flujo y se acerca y le toca, o usted se asombra cuando Jesús multiplica los panes, déjeme decirle que el Jesús que ha sido glorificado luego que resucitó es mayor, más glorioso que ese Jesús que caminó hace 2000 años. Y si usted cree que fue glorioso ese momento, déjeme decirle que mayor es esta gloria que se manifiesta hoy en la iglesia. El Cristo glorificado, Dios hecho hombre, que se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios el Padre le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Decir que hay alguien, algún hombre o mujer que pueda salvar fuera de Jesucristo es una blasfemia, porque ninguno de ellos es Dios hecho hombre. Ninguno de ellos pagó el precio en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos tiene la gloria del unigénito del Padre. Y déjeme decirle algo más. El amor de Dios es tan grande, el amor de ese verbo es tan grande, que cuando vio que el hombre cayó,
en el pecado y se hundió en ese lodo y se hundió en esa miseria del pecado. Dios, viendo esa situación, lo que hizo fue lo siguiente: yo voy a buscar a ese que se perdió. Yo voy a entrar allá abajo. Me voy a meter y voy a meterme yo mismo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en medio de un mundo de pecado. Nadie más, yo mismo voy a buscar al hombre. Yo te amo tanto que yo mismo te voy a buscar. La Biblia dice que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Yo no sé si usted lo comprende, pero ese Dios que no necesita de nosotros, ese Dios todopoderoso, ese Dios glorioso, santo, decide remangarse las manos, levantarse la basta y meterse en el lodo ahí para buscar a ese hombre perdido. No creo que no lo entendemos. Todavía no lo entendemos, porque si lo entendiéramos, cuando haya plata o no haya plata, yo brinco, salto y glorifico, porque yo sé quién es el que me sostiene. Esté solo o acompañado en Navidad, yo puedo darle gloria a Dios y gozarme, porque Jesús, el Dios hecho hombre, vino, me buscó y me salvó. Cuando usted comprende que ese Dios hizo hombre, usted le entrega esa vida a Jesús. Cuando usted le entrega esa vida a Jesús, yo les puedo decir, Dios nunca falla. Jesús nunca falla. Desde mi niñez le estoy sirviendo y he pasado momentos buenos y momentos malos. Y yo les puedo decir que Jesús no falla. En momentos de escasez Él ha estado ahí. En momentos que quizás yo he querido hacer cosas que no debía, su mano me ha detenido. Cuando literalmente en más de una ocasión han tratado de matarme, Él me ha protegido. Cuando yo pensaba que estaba haciendo bien, Él me ha corregido. Él me ha sostenido hasta el día de hoy. Y yo amo mucho a mi país, amo mucho a mi esposa y a mis hijos. Yo quiero ser bendecido y prosperado, pero yo quiero decirles algo: me pueden quitar todo eso, pero mi vida está fundamentado en el Dios que se hizo hombre, Jesucristo de Nazaret. Sin el verbo de Dios no somos nadie. Sin el verbo de Dios nuestra vida no tiene sentido. Si usted no está en esa posición, usted necesita todavía conocer a ese verbo de Dios. Dios es hombre. Cuando conocemos al verbo, toda nuestra vida se centra en Él. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Que hablen bien o hablen mal, ¿a quién iremos? Que me quieran o no me quieran, ¿a quién iremos? Que esté pasando momentos difíciles, ¿a quién iremos? Si conmigo está Jesús, 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 conmigo está Jesús. No puede haber un cristiano triste en Navidad. No puede haber un cristiano triste en Navidad. En Navidad vino aquel que restauró tu matrimonio. En Navidad vino aquel que te bendice. En Navidad vino aquel que te levantó. En Navidad vino aquel que vio tus lágrimas. En Navidad vino aquel que te sostuvo. En Navidad vino Él, aquel que cuando te sentías solo, te abrazó y te dijo: no estás solo, hijo mío. Dele la gloria, dele la honra, dele la honra a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Dele la gloria. No se canse de alabarle, no se canse de adorarle.
Versículo 18, 17 y 18. Evangelio de Juan, capítulo 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Otra versión dice de la siguiente manera, versículo 18: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Tenemos que saber qué estamos celebrando. No estamos celebrando un banquete. No estamos celebrando un arbolito. No estamos celebrando buenas intenciones, porque las buenas intenciones sin Jesucristo no son suficientes. Paz y amor sin Jesucristo no es duradero. Usted ve al mundo hoy con regalos, con fiestas, con licor, y se han olvidado del Dios hecho hombre. Pero en esta noche, si hay alguna persona de los que nos visitan, o si hay una persona a través del internet o que nos escucha a través de la radio, que quiera conocer y entregarle su vida a ese Dios hecho hombre, yo les voy a pedir que pase aquí al frente. Si hay alguna persona de los que están aquí con nosotros en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús de Nazaret, si hay algún invitado, si alguien decidió en esta Navidad, en vez de ir a fiesta, pasar una noche en la casa de Dios y quiere aceptar a Jesús, o si usted se ha apartado de Jesús y quiere volver nuevamente a sus caminos, pasa adelante en esta noche. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Pasen adelante, porque la Navidad es salvación. La Navidad es salvación. La Navidad es salvación. Usted decide si vive con Dios o sin Él. Usted decide qué es lo que va a hacer con su vida. Usted decide si recibe la bendición de ese niño que nació hace 2000 años, a ese Jesucristo, Dios hecho hombre. Siguen pasando los hermanos, sí, vamos a dar un aplauso al Señor. Siguen pasando las almas. Siguen pasando las almas. Dice la Biblia que hay regocijo en los cielos. En una noche como hoy, hace 2000 años, dice la Biblia que se aparecieron ángeles delante de los pastores y daban la gloria a Dios y decían: paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres es que le conozcan a Él como su único y suficiente Salvador. Todavía estás a tiempo de venir. Todavía estás a tiempo de pasar. No te detengas a recibir a aquel que decidió venir a buscarte. Aquel que está dispuesto, que entregó su vida y te dará juntamente con la vida que entregó todo lo que tú necesitas. Pasen al frente. Siguen pasando las almas. Noche de salvación, noche de Navidad, porque eso es la Navidad. Salvación para la humanidad. El verbo de Dios es hombre para salvación del ser humano. Sigan pasando. Sigan pasando. No te detengas. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser bueno. No necesitas estar libre de errores y de equivocaciones. Solamente tienes que creer en el Dios hecho hombre. Solamente tienes que entregarte en los brazos de aquel que dio su vida por ti y por mí en una cruz del Calvario. Solamente tienes que entregar tu corazón a aquel que quiere restaurar tu vida, aquel que quiere restaurar tu hogar, aquel que quiere darte felicidad, aquel que quiere darte paz, para que nunca más pases una Navidad en tristeza y depresión. Pasen aquí adelante. Y si hay alguien que se ha apartado del Señor
y siente que no está bien con Jesucristo, hoy también Jesucristo quiere restaurarte. Hoy Jesucristo quiere que tú tengas una nueva comunión con Él, porque Él vino a darte vida, Él vino a restaurarte, Él vino a darte una oportunidad, Él vino a librarte para bendecir tu vida. Yo los quiero dejar en esta noche con el pastor de esta iglesia. Él le va a guiar en un paso muy importante en su vida.